Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Artículo. Vamos a hablar del artículo que ustedes escogieron acerca de cuando los DOAC no son el tratamiento de elección, publicado en JACC este año. Este artículo es importante ya que los DOACs definitivamente son ahorita el pilar de manejo cuando uno necesita anticoagular a un paciente, porque los estudios han mostrado una no inferioridad o una superioridad en términos de eventos trombóticos y definitivamente una superioridad en términos de sangrado mayor, especialmente hemorragia intracraneal. Pero esto es en poblaciones como claramente determinadas. Estamos hablando, por ejemplo, de rivaroxaban en la dosis de COMPAS para los pacientes con alto riesgo cardiovascular, enfermedad tromboembólica venosa clásica, es decir, TBP y TEP, y fibrilación auricular, pero con ciertas aristas, porque en pacientes con población pues, de enfermedad renal o pacientes con lo que conocemos como FA valvular, hay dudas respecto a la efectividad o no de los DOACs. Entonces, el artículo nos plantea dos escenarios. En el que sabemos que los DOAC no son la opción y en los que no tenemos aún suficiente evidencia para saber qué hacer respecto a la indicación de usar un DOAC. Entonces, hablando de la FA, tenemos el escenario del paciente con válvula mecánica. Se ha evaluado rivaroxaban, dabigatran y apixaban con dosis que no son exactamente las de los estudios pivotales y definitivamente han mostrado más eventos trombóticos. Y puntualmente a nivel de la válvula, lo que hace que no sea una opción. Está en curso el estudio Renovate, que trata con la dosis de rivaroxaban 20 miligramos día, pues poder resolver esta pregunta. En el paciente con FA de origen reumático, en estenosis mitral moderada a severa, está el estudio Invictus, que usa rivaroxaban a la dosis de 20 miligramos día, y pues también muestra demasiados eventos trombóticos, lo que hace que no sea una opción en este grupo de pacientes. Y tenemos el escenario de TAVI, donde si bien no es una práctica de rutina, la anticoagulación, se quiso ver si los DOAC podrían funcionar, no aportan ningún tipo de beneficio hacerlo, por lo que continuamos como manejo de rutina la antiagregación con aspirina. Tenemos otros escenarios donde también sabemos que no debemos utilizar los DOACs. El síndrome antifosfolípido es uno de ellos. Inicialmente había controversia de si solo no los íbamos a usar en pacientes con trombosis arterial o triple positivos, pero ya tenemos un metaanálisis de todos los ensayos que existen que muestra que realmente esto es común para todos los pacientes con síndrome antifosfolípido, donde hay un aumento en la tasa de eventos trombóticos, especialmente arteriales, específicamente ACV. Entonces no lo deberíamos utilizar. El otro escenario es el ESUS, que es el paciente que hace una ACV de origen embólico y no sabemos por qué lo hizo. Bajo la suposición de que podía haber una FA ahí escondida, se trató de anticoagular a estos pacientes con DOACs en adición a la aspirina, que es el manejo de rutina, y más o menos semejante a la TAVI, no mostró ningún tipo de beneficio adicional el DOAC, entonces no lo deberíamos utilizar. Y otros dos escenarios que tenemos es la falla cardíaca con FEBI reducida. Utilizaron la dosis del COMPAS de rivaroxaban sin ningún tipo de beneficio, entonces tampoco lo debemos usar. Y dispositivo de asistencia ventricular izquierda, donde la rutina es warfarina con aspirina. Compararon con dabigatran a la dosis de los estudios pivotales, pero realmente tampoco hubo un beneficio de una mayor tasa de eventos trombóticos, entonces en todos estos escenarios no debemos utilizar los DOACs. Ahora viene el grupo de situaciones donde la evidencia es incierta. Tenemos trombo intracavitario. Se ha tratado de evaluar desde el punto de vista de profilaxis, es decir, evitar que el paciente forme el trombo. Hay un estudio con rivaroxaban a la dosis del COMPAS, y si bien sí muestra a 30 días menor aparición de trombosis intraventricular, no hay diferencias en cuanto a trombosis sistémicas, ni en cuanto a embolismos sistémicos, y tampoco hay diferencias respecto a sangrados, lo que hace que no sea una práctica de rutina. Desde el punto de vista terapéutico, hay evidencia que pareciera favorecer el uso de los DOAC, sin embargo son evidencia que vienen en estudios observacionales, por lo cual es una sugerencia la posibilidad de usarlo. Está en curso el estudio Argonaut, que trata de dar la respuesta a esta pregunta con mucha más fuerza desde un punto de vista epidemiológico. Cardiopatías congénitas con FA, no tenemos evidencia que nos diga que sí lo podemos usar, pero tampoco hay una razón para pensar que no se puede usar. Es una conducta usual y pues que se puede considerar adecuada el usar DOAC en este grupo de pacientes. Tenemos hipertensión pulmonar de un origen tromboembólico crónico. Acá ocurre lo mismo, la información es controversial, es de estudios observacionales y sigue siendo, no es una práctica de rutina usar los DOAC en este escenario.
Tenemos la trombosis de senos venosos. Hay un estudio con dabigatran, más o menos 110 pacientes. El desenlace es favorable para el uso de dabigatran, sin embargo, el estudio no logra el poder estadístico para poder hacerlo una recomendación y por ende la conducta continúa siendo el uso de cumarínicos. Y tenemos la prevención de la trombosis de los catéteres. Tenemos estudios con apixaban que ha tenido un buen desenlace, con rivaroxaban que no ha tenido un buen desenlace. Entonces hay un tercer estudio en curso tratando de responder a la pregunta si podríamos usarlos para evitar este tipo de eventos. Los otros escenarios en donde tenemos dudas de si podríamos o no utilizar los DOACs, dentro de ellos está la trombosis esplácnica. El artículo nos muestra un ensayo clínico aleatorizado donde utilizaron rivaroxaban a una dosis por fuera del estudio pivotal, es decir, de 15 miligramos, y basado en eso recomiendan el uso de los DOACs en las trombosis esplácnicas. Sin embargo, hay que analizar con cuidado ese estudio, ya que en primer lugar comparó el rivaroxaban contra placebo, es decir, no contra heparina bajo peso molecular, que es el estándar de manejo en estos pacientes, y además lo hizo en pacientes de muy bajo riesgo que uno no espera en este tipo de trombosis, pacientes no cirróticos, sin trombofilias, sin SAF, sin hemoglobinuria paroxística nocturna, sin mielo proliferativo. Entonces realmente que uno diga que puede recomendar los DOACs quizá no sea como lo adecuado en este escenario. El otro contexto son los pacientes renales crónicos. Los estudios pivotales excluyeron a los pacientes con tasas por debajo de 30 y por eso precisamente ahí es donde tenemos dudas en la evidencia de si podemos usar o no los DOACs. En enfermedad tromboembólica venosa definitivamente no tenemos evidencia de DOACs por debajo de 30 y no deberíamos utilizarlos, y en fibrilación auricular sí hay algo de evidencia. Apixaban es el que más podemos utilizar quizá con certeza de 30 a 15 de tasa de filtración glomerular, pero en los pacientes en diálisis o por debajo de 15 es donde más surgen las dudas. Hay 3 ensayos con rivaroxaban, con apixaban, que han buscado en los pacientes con diálisis se podrían utilizar los DOACs, y pues digamos que basado en esto la FDA aprobó el apixaban y el rivaroxaban para estos pacientes, pero pasa lo mismo de la trombosis esplácnica. Al analizar con detalle los estudios, el Axadia no logró la PNO inferioridad, el Renal AF realmente pues digamos que se paró prematuramente y no fue porque hubiera un beneficio o algo por el estilo. Entonces creo que también hay que tener cuidado en cuanto a si realmente vamos a anticoagular a nuestros pacientes con DOACs, y de hecho ahorita la pregunta es más si deberíamos anticoagular a los pacientes con FA y diálisis más que con qué deberíamos anticoagularlos. Entonces eso hay que analizarlo con cuidado. Y pues hay otros escenarios donde pues hay dudas respecto a los DOACs. Embarazo y lactancia definitivamente no hay datos de seguridad en cuanto a desenlaces fetales y no lo deberíamos utilizar en este contexto. Y hay otras poblaciones con dudas, pacientes con pesos extremos como índice de masa corporal por encima de 45, los pacientes posteriores a bariátrica y los pacientes que tienen una trombosis asociada a una trombocitopenia inducida por heparinas. Tampoco hay una clara evidencia de si podemos o no utilizar los DOACs en este contexto. Con esto terminamos el capítulo del artículo. Esperamos les haya gustado. Como siempre son ustedes quienes escogen el tema del cual hablaremos dentro de 15 días. Les dejamos 2 opciones. Este artículo publicado este año en el Core Curriculum del American Journal of Kidney Diseases acerca de infección de vías urinarias. Y este otro artículo de hipertiroidismo también publicado en este caso en el Lancet, ambos en 2024. Nos vemos en 15 días. El TAVI. ¿Y el mío es? SAF. Tenemos apixaban que no ha tenido buen desenlace. Que sí ha tenido buen desenlace. Ya muy serio.